Mi nombre es José Ramón Becerra. Estoy aquí en nombre de FES, de la Federación Española de Empresas de Seguridad, que voy a explicaros, para empezar voy a explicaros brevemente lo que es. Y vamos a hablar de las centrales receptoras de alarmas, que es una de las actividades de seguridad privada, y las problemáticas que tenemos y las amenazas que tenemos, y qué estamos haciendo para intentar mejorar nuestro contexto, ¿vale? Lo primero, contaros quién es FES, ¿vale? Como os he dicho, es la Federación Empresarial de Empresas de Seguridad y, como toda federación, lo que es una agrupación de asociaciones, de grupos más pequeños, regionales normalmente, o de ciertas actividades específicas, que se agrupan para tener más posibilidades de tener más voz y mayor capacidad de representación, ¿vale? Estáis viendo ahí logos de asociaciones regionales de Sevilla, de Granada, de a Málaga, de Madrid, ¿vale? Todos nos unimos. También hay miembros que son directamente empresas. Hay más de 100 empresas dentro de las asociaciones y todas, la mayoría son pymes, o prácticamente todas son pymes, que este es uno de nuestros puntos débiles, como luego voy a contar. Agrupamos a más de 20.000 trabajadores en este momento. Y es una federación decana, fijaros, lleva funcionando desde el año 1991, que se dice pronto, ¿eh? Hay pocas agrupaciones que aguanten tanto tiempo. ¿En qué frentes principales trabaja la federación? El primero de todos es asesorar y defender los intereses de sus asociados, persiguiendo el intrusismo. Somos los que, cuando detectamos un caso de intrusismo, entre comillas, nos chivamos a la Unidad Central de Seguridad Privada, a los Mossos y tal, para que investiguen y procedan. Colaboramos con las fuerzas y cuerpos de seguridad pública. Ahora vais a ver, porque de esto va la charla, que les colaboramos, pero queremos reciprocidad. También queremos que ellos colaboren con nosotros, que no está la cosa equilibrada, ¿vale? Bajo mi punto de vista. Por lo menos en cuanto a agilidad. Ahora lo veréis. Y actuamos, este es importante y por eso lo he destacado un poco en negrita. Actuamos ante las administraciones públicas y los estamentos políticos y parlamentarios que legislan en materia de seguridad privada, quienes, fijaros en esto, quienes tienen la obligación de adecuar la reglamentación para mantenerla actualizada, aportando la seguridad jurídica que precisamos en toda actividad empresarial, no solo en la seguridad privada, en cualquiera, ¿vale? Y que ahora mismo en seguridad privada está un poquito tocada. A su vez, FES es miembro, este dato también es importante, luego llegaremos a él, es miembro de la COE, de la Asociación de Empresarios, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, y de CEPIME, que es la que agrupa las pymes, ¿vale? Estamos ahí. Veréis que lo utilizamos también un poco como mecanismo de asesoramiento y presión, ahora lo veréis. Habéis visto al principio que AESCRA es una de las asociaciones que pertenece a FES. Esa tengo el honor y el orgullo de presidirla. Nació hace solo 2 años, yo creo que somos una de las últimas asociaciones que se han creado. Y en este momento, fijaros en este dato, en el listado del Ministerio del Interior aparecen acreditadas 128 empresas que tienen la habilitación de central receptora de alarmas, ¿vale? De ellas tenemos ya 42 en una asociación joven, ¿vale? Es importante ver este dato. ¿Por qué se agrupa tanta gente en tan poco tiempo? Porque hay un cierto grado de desesperación, de necesidad de que algo cambie. Ahora lo vamos a ir desarrollando, ¿vale? Entonces están viendo que algunas de las asociaciones de toda la vida, podríamos decir, no representan bien los intereses particulares y meten mano a los problemas particulares de las centrales receptoras de alarmas. Algunas asociaciones, al ser más generalistas, pues se vuelcan más a lo mejor en la actividad de vigilancia, porque supone mayor facturación y trabajadores, en fin, y nunca han tenido una representación significativa. Por eso han visto que, uniéndonos todos, vamos a intentar tener esa representatividad. 42 estamos aquí ahora mismo. Si aquí hay alguna CRA que no se ve ahí, le animo a que luego me entre y hablamos, ¿vale? Y os explicamos. ¿En qué frentes trabaja AESCRA dentro de FES? Pues los mismos, lo único que, como os he dicho, focalizado en la actividad de central receptora de alarmas, pero son exactamente los mismos, ¿vale? En AESCRA, dentro de nuestra estrategia de actuación, nos hemos asociado a AUAS,
que es una agrupación también de empresas de asociaciones de seguridad. En ella están AES, una decana del sector, está CAES, catalana, y está AESGA, gallega. Y con ellos, y también tenemos a Tecnifuego, que trabajan en el sector del incendio. Y por otro lado tenemos convenios de colaboración en incendio con el Clúster de Seguridad contra Incendios de Cataluña y con AERME, que es otra asociación de CADA en el mundo incendio. Ahora veréis que todo esto tiene una interrelación. ¿Y por qué nos hemos metido ahí? Lo vamos a ir explicando, ¿vale? Todo este movimiento asociativo, ¿para qué? Porque tiene que tener un sentido, ¿no? Pues porque creemos que para defendernos de algunas amenazas, como vais a ver ahora, algunas amenazas de tipo coyuntural, la única solución que tenemos es ser fuertes para defendernos ante alguna amenaza concreta. Y eso nos lo da la representatividad, la cantidad de empresas que hay detrás, la cantidad de trabajadores que hay detrás. Entramos ya un poco en materia. Ya habéis visto el contexto de que estamos ahí en asociaciones tratando de hacer cosas. Y vamos a empezar a hablar un poco de las amenazas y vulnerabilidades de las centrales receptoras de alarmas. Esta es un poco ardua, pero bueno, simplemente es entender que no es lo mismo una amenaza que una vulnerabilidad, que un riesgo, un nivel de riesgo, ¿vale? Una amenaza es la causa potencial que te puede producir un daño. Hablamos del mundo empresarial, por tanto, un daño puede ser económico, de reputación, es un peligro latente que te puede venir tanto de dentro de casa como de fuera, ¿vale? Sin embargo, vulnerabilidad es un punto débil que tú tienes, es una fragilidad que te hace susceptible a sufrir un daño si la amenaza se transforma, si ese riesgo se materializa, ¿no? Y por último está el nivel de riesgo, que es la probabilidad de que ocurra esa amenaza, de que se dé por hecha, y el nivel de impacto que te produce. No os descubriré nada seguramente de que hay métodos de análisis de riesgo para que tú puedas identificarlos y medirlos y todo este tema. Pero es importante que le pongamos esto en contexto y entender que en esencia la amenaza es la fuente de peligro, la vulnerabilidad la condición que facilita que el peligro se materialice y el riesgo la probabilidad de alcance si acaece la amenaza, ¿vale? Tengamos claro esto para poder seguir hablando de amenazas. Hay muchas clasificaciones, pero bueno, he cogido esta bastante sencilla. Existen 3 tipologías de amenazas derivadas de circunstancias. Algunas son de tipo natural, que te afecten incidentes relacionados con la meteorología o geológicas, un terremoto, hidrológicas, que os voy a contar que no tengamos de actualidad últimamente. Técnicas, no solo hay que prever qué pasa si un equipamiento importante para ti cae, sino terceros que te vinculen a ti. Por ejemplo, nosotros sin operadores de telefonía no somos nada. O sea, si se caen los operadores de telefonía, estamos muertos, ¿vale? Y recordad lo que pasó con el apagón. Se cayó España entera. Y las receptoras también. Nos habíamos preparado por obligación legal para una posible caída eléctrica, que ya obliga a la legislación. Sí, nosotros estábamos eléctricamente vivos, pero mis operadores de telefonía no, ni uno. Aunque yo tuviera varios, pero todos habían caído. Entonces estamos absolutamente out, igual que los demás, ¿vale? Entonces, a veces no hay posible solución que tú puedas implantar de manera particular, más que rogar a que se pongan medidas en esos operadores de un servicio tan esencial para que cuando a ellos pase algo también eléctricamente suministren a sus telecomunicaciones vitales, ¿vale? Y por último, también existen amenazas de tipo humano. 2 tipologías o 3 he puesto aquí, intencionadas o accidentales, es decir, alguien me ataca, un sabotaje, cosas así, o ha sido un accidente, un operador ha hecho algo, ha metido un virus sin querer por alguna acción o cosas de ese estilo, ¿vale? Hay amenazas internas. Contra estas es relativamente fácil protegerte, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Y luego hay unas de tipo social, que de lo que voy a acabar hablando es un poco de esto, ¿vale? El contexto que me rodea, cómo me afecta y qué podemos hacer para intentar cambiarlo, relacionado con estar en asociaciones. No perdamos de vista ese tema, ¿vale? Como decía, hay algunas difíciles de gestionar para una empresa privada y más si es una pyme. ¿Cómo se gestionan en cualquier empresa, ya no solamente en una de seguridad y en una central receptora de alarmas? ¿Cómo se gestionan en las empresas las amenazas y las vulnerabilidades? Pues es bastante sencillo. Lo primero se trata de identificarlas, es decir, a mí, ¿qué me puede pasar? Hay métodos para esto y profesionales que lo hacen perfectamente, yo no soy uno de ellos, ¿no? Pero primero es identificarlas. Esto es importante, las que se puede se suprimen, se erradican, ¿vale?
En tercer lugar, se analiza y se mide el nivel de riesgo de cada una, qué impacto me va a producir si esta amenaza se materializa, ¿vale? Luego se aplican medidas para una de estas cosas, para reducirlo, para transferirlo, los seguros, o para asumirlo. Igual es algo que no puedo hacer y tengo que asumir que si pasa, la he liado, porque no hay manera ni de protegérmelo ni de transferirlo. Y lo más natural es que haya mezcla de aplicar estas tres técnicas en función al riesgo de cada amenaza. Y muchas implantamos planes de continuidad de negocio. ¿Qué pasa si me tumban? Imaginaros que arde mi edificio donde tengo la receptora de alarmas. Arde. Entonces, ¿qué hago? He quebrado. Y a las empresas que cuelgan de mí, a los instaladores, en mi caso de mi empresa hay más de 120 instaladores dependiendo de mí. ¿Qué pasa con su clientela? ¿Han perdido esa parte del servicio que yo les presto? Esto es inadmisible. Entonces tenemos que tener diseñados planes de continuidad de negocio ante cualquier incidencia grave, parcial o total. ¿Qué hago yo si esto arde? ¿Vale? Y eso se hace, incluso hay normas, normas UNE y normas ISO, que te certifican que tú tienes puesto en marcha un plan de continuidad de negocio eficaz, ¿vale? Las empresas serias los tenemos, los que intentamos hacerlo bien. Si sois alguna vez usuario, tratar de verificar que vuestros proveedores tienen este tipo de cosas, ¿vale? Que es la única garantía que podéis tener para garantizar que ese proveedor lo intenta hacer bien, ¿vale? Este palabra de stakeholders, no sé si lo habéis oído alguna vez, pero se refiere, son terceras entidades o organismos o personas relacionados con tu actividad que te afectan o te influyen en el desempeño de la tuya. O al revés, la mía le puede afectar al desempeño de la suya, ¿vale? Su acción o inacción pueden generar una amenaza o crearte una vulnerabilidad. Hay muchos stakeholders dependiendo de la actividad empresarial. Aquí he puesto algunos, pues luego hablaremos de 4, a continuación vamos a hablar de 4 de ellos. Los proveedores, las compañías de seguros, el gobierno, la administración pública, los colaboradores, etcétera. Hay diferentes terceros que afectan a tus propias amenazas y a tu nivel de riesgo. Algunos de los stakeholders que nos provocan amenazas, algunas elevadas por su difícil gestión, si fallan ellos, fallo yo, y sus consecuencias pueden afectar, como os decía al principio, a nuestra reputación, a la posibilidad de crecimiento que puedo tener, que me la pueden mermar, a mi estabilidad financiera, me pueden hundir en la miseria económicamente hablando. Incluso en algunos casos ponen con problemas de viabilidad empresarial a la compañía, sobre todo si es pequeña, si es una pyme. Su fallo me puede hundir. Es un poco el concepto final, ¿no? ¿Qué stakeholders voy a comentar aquí brevemente? ¿Vale? Estos 4. En primer lugar, los proveedores de equipos de seguridad que trabajan en cloud. En segundo lugar, el legislador, que nos marca el marco para actuar. En tercer lugar, los órganos administrativos de control, principalmente la Unidad Central de Seguridad Privada. Y luego las compañías de seguros, que estas están dándonos, pero bien. Ahora lo veremos, ¿vale? Y veremos el porqué. Empezamos por el primero de los 4. Proveedores críticos. Cada vez trabajamos más en cloud, es decir, suministradores de equipos de seguridad de diferentes marcas. Antiguamente lo que hacían es nos ponían un equipo receptor de alarmas y cuando el equipo transmisor, la alarma de vuestra casa, de un comercio, de una industria, transmitía, nos llegaba directamente a través de las telecomunicaciones intermedias. Ahora no. Ahora muchos, cada vez más, lo que hacen es que alojan en unos servidores sus equipos como que intermedian, ¿vale? Su inteligencia sobre el funcionamiento y se ponen en medio entre el transmisor y el receptor. Estos proveedores que trabajan con servidores en la nube, sus vulnerabilidades son mis amenazas. Porque, ¿qué seguridad se les exige? ¿Dónde está en la ley que me tienen que decir, por ejemplo, que son, me lo invento, el servidor de la marca de alarmas Patatín tiene que ser Tier 1 conforme a ciertos requisitos de seguridad que se ponen a los servidores de servicios de Internet? Eso sí que se tenía que fijar el legislador, asegurar que alguno de los intermediarios para que mi servicio sea bueno tenga medidas de seguridad suficientes y que se exija que a la receptora, ese proveedor, ese fabricante, me justifique cómo tiene su seguridad intermedia, cómo tiene alojados, en qué tipo de centro tiene alojada las aplicaciones que permiten que mi servicio se desempeñe. Su caída es mi caída, su problema, su vulnerabilidad es mi amenaza. Seguro que me vais entendiendo más o menos, ¿no? En segundo lugar, comentamos lo del legislador y los órganos de control. Voy a mencionar 2 cosas, solo 2, ¿vale? En primer lugar, las alarmas de incendio. Esto depende del Ministerio de Industria y Turismo.
Ahora mismo estamos con un RIPCI, que es el Reglamento de Protección de Incendios, que es de hace 5 años, y con un recién salido del horno, una nueva versión de lo que llamamos el RESCIA, que es el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales, que acaba de salir del horno, ¿vale? Que, por cierto, por primera vez, este reglamento menciona a las centrales receptoras como una solución, una alternativa en ciertos supuestos de sectorización de incendio de gran tamaño, como que alguien que no pueda, con las medidas, otras medidas más convencionales, protegerlo, pueda suplir alguna de esas medidas con una conexión, ¿vale?, a una central receptora. ¿Cuál es la amenaza? La inseguridad jurídica. Quedaros con ese concepto porque lo voy a repetir 23 veces. La inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque no hay protocolos que definan a una receptora cómo tiene que actuar con una alarma de incendio. No hay nada definido. ¿Cómo lo estamos haciendo entonces? Vale, perdón. Como no hay nada definido, el riesgo que soportamos es que algún día pase algo grave en un edificio. Imaginaros que arde un edificio, hay muertos, hay daños importantes y la compañía aseguradora de ese edificio venga contra nosotros, entendiendo que mi actuación no fue correcta, que debería haber avisado a los bomberos, que debería haber hecho algo distinto a lo que hice. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que estamos haciendo es regularlo por un contrato. Tú eres mi cliente y yo regulo contigo qué quieres que haga con las alarmas. Pues avísame a mí, avisa a esta persona que acuda, etcétera, ¿vale? Y si tú un día yo te aviso y tú no vas y aquello ardió, igual un juez determina que como yo no aviso a los bomberos es un problema mío. Entonces eso no puede ser. Necesitamos que se defina cómo tengo que actuar. Me da igual que sea mejor o peor, pero defínemelo, ¿vale? Esto es un problema porque se une con otro, y es que tenemos las pólizas de responsabilidad civil que tenemos las centrales receptoras de alarmas. Tenemos un grave problema que luego voy a profundizar un pelín, y es que no nos aseguran, no nos aseguran bien, no nos aseguran todas y no nos aseguran lo suficiente. ¿Por qué? Porque como está habiendo cada vez más reclamaciones de las compañías de seguros ante cualquier siniestro que sufre un usuario contra las receptoras de alarmas y contra las instaladoras que mantienen los sistemas, basado, ahora lo vais a ver, en el irregular contexto legal que regula la seguridad privada, ganan aproximadamente el 50% de lo que demandan, grosso modo, ¿vale? Pues hay una alta siniestralidad. Entonces la aseguradora te dice, te pongo sus límites, no te aseguro más de 2 millones de euros, etcétera. Y yo le digo, mira, 2 millones de euros para una alarma de incendio es insuficiente. Me puede haber una reclamación de 10 millones, tantos muertos, un edificio completo, y mi póliza no me cubre y me hunde. ¿Qué hacemos? Entonces, esta ausencia de protocolos de actuación nos genera esta problemática. Y en este caso, ¿qué iniciativa estamos haciendo bajo el amparo de las asociaciones? Ya lo uno con lo primero, ¿vale? Porque yo solo no puedo pelear contra eso. Es importante que peleemos juntos, todos, las asociaciones que os he mencionado antes, la federación, todos juntos, ¿vale? Pues en primer lugar, en este caso concreto, tenemos suscritos convenios de colaboración y nos hemos incorporado también a Tecnifuego, las principales agrupaciones y asociaciones del mundo fuego, para preparar un documento, digamos que le damos a la administración el trabajo hecho. Estamos preparando un documento con una propuesta que diga cómo vamos a actuar, cómo proponemos que se legisle, ¿vale? En concreto define 3 cosas, ese documento que ya está muy avanzado. Características que deben cumplir los sistemas que se quieran conectar a una CRI, en este caso en vez de CRA, le apellidamos I de incendio, ¿vale? ¿Qué obligaciones tienen que tener los clientes y los usuarios? ¿Qué obligaciones tienen que tener los instaladores y mantenedores? ¿Y qué obligaciones tenemos que tener nosotros como CRI? Protocolos de verificación, lo más importante de todo. ¿Cómo tramito las alarmas? ¿Cuándo llamo a los bomberos? ¿Cuándo no? ¿Qué hago con las falsas alarmas? Porque en fuego no puedo estar mandando a los bomberos cada 2 minutos porque hay un sistema mal mantenido que esté provocando falsas alarmas todo el rato. Eso no puede ser. Entonces hay que definir qué hago con las falsas alarmas. O cómo gestiono las señales técnicas, si es que me las manda el equipo. ¿A quién aviso? ¿Al usuario? ¿Al mantenedor? Cambiamos de tercio, nos vamos al mundo seguridad privada. Esto lo regula el Ministerio del Interior. Como sabéis, tenemos una ley del año 2011, que ya hay quien habla que habría que actualizarla. Yo también creo que se debería actualizar, pero en el contexto que estamos, vamos, eso no va a ocurrir, seguro, en el contexto político me refiero. Pero está la grandísima anomalía que tenemos un reglamento que está conviviendo con esa ley más modernita de hace 33 años, del año 1994, y eso produce todo tipo de anomalías a la hora de operar para una empresa.
Para colmo, las órdenes de desarrollo, que son las que definen detalles de cómo funciona con el Real Decreto, la catalana es la 198-2010 de hace 15 años y la del resto es de la 316 del 2011 de hace 14 años, ¿vale? ¿Cuál es la amenaza? La misma, inseguridad jurídica, en este caso no porque no exista un contexto que define un procedimiento de actuación, sino porque ante este marco irregular y anacrónico es muy ineficaz en muchos aspectos a la hora de trabajar nosotros y aparte hay una carencia de digitalización que nos haga eficientes. Estamos trabajando de una manera bastante tercermundista. Y eso a su vez nos genera un aumento de los costes de gestión, digamos que todo va a mano, para que nos entendamos, pudiendo no hacerlo, y aumentan tanto las sanciones que nos impone la administración pública como las reclamaciones de las aseguradoras que os comentaba antes. Como bien sabéis, está aquí nuestro ministro del Interior, que decía en marzo del 24, confío que el nuevo reglamento de seguridad privada sea una realidad en esta legislatura. A mí particularmente esa declaración no me inspira ninguna confianza, ¿vale? Ninguna, al contrario, es que no lo tiene claro ni el ministro, si esto lo vamos a tener pronto, ¿vale? Y esto me recuerda, me tomo la licencia, a una tragicomedia, al Teatro del Absurdo, no sé si alguno lo conoceréis, se llama una obra de teatro que se llama Esperando a Godot, donde hacen una alegoría a esperar en vano, es decir, aquí estamos esperando algo que tiene que pasar, que nunca ocurre, pues eso nos pasa a las receptoras por lo menos, y a otras empresas de seguridad. Estamos esperando en vano un reglamento que nunca llega, por tanto, si no hay una actualización de la ley, no se le espera el reglamento, ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿qué podemos? ¿Sufrir y quebrar y pagar multas y sanciones y reclamaciones? Perdona que me encienda, es que soy así, ¿eh? ¿Qué iniciativa estamos llevando a cabo? Esta. Queremos que se modifique la orden INT 316 del 2011, que se actualice. No puedo modificar los dos contextos fundamentales, pues vamos por debajo. No me funciona la arteria principal, pues vamos por los capilares. Actualizar esto y poner tiritas al problema, administración pública, poner tiritas al problema. Esto solo va a depender de un ministerio, de la voluntad de un ministerio, del Interior. Y puede ser rápido y fácil si quieren colaborar. Recordad que os decía que no era igual cuando se nos pide colaboración a las empresas cuando la pedimos nosotros a la administración. Desde 2023, que se creó AESCRA, hasta primeros del 24 dimos forma a la propuesta de cambios, trabajando con abogados y tal, que tenemos en la asociación, y terminamos de preparar, junto con FES, esta propuesta de modificación a la 316. Durante ese tiempo buscamos el máximo consenso, se mostró a otras asociaciones, se mostró a la Unidad Central de Seguridad Privada, fueron los primeros que se lo mostramos, a los Mossos, al SEPROSE de la Guardia Civil, y todos hicieron sus comentarios, aportaciones, está muy consensuado, y una vez que teníamos esto, ya en mayo del 24 nos pusimos en marcha para elevarlo al Ministerio, y aquí veréis esto que es de risa. Fijaros de aquí, ¿qué opináis de la velocidad de la Administración Pública para ayudar, para colaborar? Mayo del 24. Tuvimos una reunión, la que os he comentado, con la Unidad Central para pedir primera opinión, ¿de acuerdo? Nos dijeron, ok, 90% de acuerdo con todo lo que metéis aquí. Perfecto. Digo, elevarlo al Ministerio. Bueno, reunámonos, cerrémoslo al 100% y elevarlo. No, eso tenéis que buscaros la vía para elevarlo al Ministerio. Y nos buscamos la vida. Al decirnos que no son ellos quienes lo tienen que elevar, en julio del 24, y gracias a estar en la COE, nos reunimos con una persona que era el director de Relaciones con las Cortes y Administraciones Públicas, que nos dio una estrategia a seguir. Lo tenéis que hacer así. Primero, elevar un escrito al secretario general técnico del Ministerio, explicarle la iniciativa, la necesidad y plantear una reunión, ¿vale? Así lo hicimos. Ese mismo mes mandamos esa carta al secretario general técnico, pero comienzan a pasar los meses, 1, 2, 3, 4. No hay noticias hasta octubre del 24. En ese momento nos responde el secretario general técnico diciendo que está amable con la iniciativa, que está agradeciendo la iniciativa, pero que dirijamos esa misma iniciativa a la Unidad Central, la misma que nos había dicho que a través de ellos no. Nos dice que el secretario que lo mandemos por ahí. Vale, para atrás el balón otra vez. 2 meses más, desde octubre a diciembre. Nos pide ya la Unidad Central, después de reclamaciones telefónicas, informales, cuando nos vemos por aquí, etcétera, por favor, moveros. En diciembre ya nos piden formalmente que les remitamos la propuesta. Y ya en enero, porque esto fue a finales de diciembre, los primeros días de enero enviamos la propuesta a la Unidad Central.
2 meses más, estamos ya en marzo. Reclamamos respuesta a la unidad central. Abril, reclamamos respuesta a la unidad central. Mayo, acabamos de solicitar reunión al comisario jefe Yanguas, al cual aprecio y admiro y me cae fenomenal, ¿eh? Pero lo cortés no quita lo valiente, ¿vale? ¿Creéis que una empresa puede a este ritmo conseguir quitarse una amenaza de encima? Es que, y no tenemos nada todavía, no tenemos nada. En fin, esas son un poco las preocupaciones que tenemos, que queremos que sea un poco igualitaria la colaboración. Voy a intentar correr, por eso pregunto, ¿a este ritmo hay realmente voluntad para mejorar ágilmente, como necesitamos las empresas, el contexto legal y así lograr mayor seguridad jurídica y eficiencia? Cada uno que saque su conclusión. Las compañías de seguros, las que nos están zumbando, ¿qué está conllevando este contexto? Pues para ellos es un caldo de cultivo idóneo para recuperar importe de los siniestros que pagan. Se han especializado en demandarnos y esta situación perjudica a las empresas del sector, principalmente a las pymes, a las propias fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto a la unidad central o a los Mossos o al que sea que controla la actividad, como a los que intervienen a comprobar alarmas, porque se nos ocurren 20.000 ideas de cómo hacer que vayan a menos falsas alarmas, pero no quieren ponerlas en acción. Por ejemplo, una son las alarmas de atraco. Una alarma de atraco de tu casa, por el actual contexto legal, tengo que avisar directo a policía sin poder llamarte, si la hemos configurado como atraco. No te puedo llamar. Y el 99% son falsas. Déjame llamar. Entiendo que me digas llama directa de un banco, de un joyero, pero de tu casa no me obligues, ¿vale? No se puede considerar igual a los establecimientos obligados que a los que no lo son. No se puede, y eso hay que arreglarlo. También perjudica a la sociedad, dinero que pagamos todos, verificaciones de falsas alarmas que no son, costes administrativos de los dos extremos, en fin. ¿Pero a quién beneficia? Pues ya lo he dicho varias veces, a las compañías de seguros que de facto nos están utilizando como un reaseguro. ¿Sabéis lo que es un reaseguro? Es decir, ellos han pagado, pero luego vuelven para atrás a decir, a ver si me lo pagas tú, ¿vale? Pues de facto estamos siendo eso, un reaseguro. Debido al aumento progresivo de sus reclamaciones y por tanto de los partes dados a nuestras propias aseguradoras, cada vez menos compañías de seguros quieren asegurar la responsabilidad civil profesional y de explotación de las CRAs. Las pocas que lo hacen limitan las coberturas, cobran primas muy elevadas y cada vez rehúsan en mayor medida cubrir partes dados. Doy un parte y me dicen lo rehuso. Y ahora me denuncias, ¿vale? Y para muestra un botón, y aquí pongo un dato de mi propia compañía. Tengo una póliza desde que se creó la compañía hace 12 años, que tiene multirriesgo de la nave, y vi que había una pequeña cobertura de RC. Y le dije, oye, déjame bien claro en la póliza, quiero un anexo que me pongas que eres consciente que soy receptora de alarmas, ¿vale? Para que luego no descubras el bulto si un día te doy un parte. Uy, perdón. Y mirad lo que me contestan. No voy a decir la compañía. No pueden realizar el suplemento describiendo la actividad porque tiene que ver con la ley de seguridad privada. Lo excluye ahora, no entonces, hace 12 años, expresamente, y también su contrato de reaseguro. Y mira lo que dice mi corredor. Son pocas compañías aseguradoras quienes lo comercializan y las principales, a su entender, a su humilde entender, son solo 2 de 211 compañías aseguradoras que trabajan en España. 2, las que tienen un producto específico para este colectivo profesional. Y llegará el momento en que ninguna nos quiera cubrir. Por tanto, vamos acabando. Las receptoras juegan un papel fundamental en la seguridad privada y en la protección contra incendios, que va en auge la conexión de sistemas de incendios, pero esta actividad empresarial tiene importantes amenazas, una muy específica, coyuntural, derivada de un inexistente marco legal en el incendio o mejorable en la seguridad privada, que crea inseguridad jurídica, resta eficiencia y es el origen de la dinámica perniciosa de las compañías de seguros que nos utilizan como reaseguro, comprometiendo nuestra viabilidad empresarial, sobre todo a las pymes. Los ministerios implicados, si quieren, y lo subrayo y lo pongo en negrita y lo podía haber puesto en mayúscula, a ver si quieren, por favor, que quieran, pueden mejorarlo. A todos beneficiaría, menos a la compañía de seguros, a las empresas, a la sociedad y a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero necesitamos voluntad y agilidad, que no la está viendo, para abordar la solicitud de mejora. Como el nuevo reglamento no va a ver la luz, buscamos la vía de la modificación de las órdenes. Y la mejor fórmula para animar entre comillas, porque veis que soy aquí, bueno, somos un poco cañeros, vamos a decirlo así, ¿vale? A la administración es que se pongan a mejorar combinando colaboración, hacemos los deberes, vamos por adelantado, te lo damos hecho, y presión, que es con lo que voy a acabar. Colaboración, primero las asociaciones, ya os he comentado, por ejemplo, en el mundo de seguridad privada,
poniéndonos de acuerdo para hacer esta pelea. Por el mundo fuego, 3/4 de lo mismo. Más, si quisieran, los órganos administrativos de control, Unidad Central de Seguridad Privada y otros. Pero añadamos la capa de presión. Si no funciona para que se haga de manera ágil y eficiente, vamos a utilizar las herramientas a nuestro alcance para meter esa presión. Y si no funcionara lo que les vamos a pedir, ya están dispuestos a pasar al plan B, que sería en el Congreso y en el Senado empezar a hacer preguntas incómodas y a presionar los partidos políticos al Gobierno para que actúen y se muevan. A intentar entender por qué, siendo fácil poderlo llevar a cabo y beneficiando a casi todos, menos a las aseguradoras, no se hace nada, siendo relativamente sencillo hacerlo, ¿vale? Confiamos no llegar aquí, seguimos, queremos que esto siga, que funcione, la parte políticamente correcta. Por tanto, todos unidos, colaboración, consenso y acción. Así que animo a las empresas de sumarse al esfuerzo colectivo asociándose para estar ahí en la lucha. La representación es la que nos da la fuerza. Pero en asociaciones activas. Hay muchas asociaciones cosméticas. Hola. Fijaros bien quién está metido en alguno de estos contextos para que vuestro aporte sea útil. La representatividad aporta la fuerza que necesitamos para lograr resultados y los resultados suprimirán las amenazas. Y he terminado. Si tenéis alguna pregunta, gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, sé que la mitad sois de mi club de fans. Gracias. Luego os pago. Pues nada, esto es lo que estamos haciendo. Así que, bueno, confiar en que vamos a seguir peleando y a ver qué conseguimos. Pues muchas gracias. Venga, hasta luego.